Muy buenas, estimados amigos. Hoy estamos encontrándonos para hablar sobre el tema de la bioarquitectura, un tema que no es muy común en las universidades y que de alguna manera está poniéndose en estos tiempos como un tema de pensar, cuestionar y especialmente formarse. Estamos con la Universidad de La Salle, una universidad que le interesa este tema y nos ha invitado a estas charlas a través de la FADU. Y por ello, ante la dificultad que tuvimos de la transmisión en directo, decidimos grabarla y aquí estamos. Entonces, quiero compartirles en este momento la pantalla para contarles un poco todo lo que viene hablándose alrededor de esto. Es una exposición que va a demorar un ratico sobre algunos temas filosóficos, como por ejemplo, ¿por qué bioconstruir en estos tiempos? En estos tiempos, un momento en donde estamos en transformaciones profundas, es importante entender que la bioconstrucción empieza a ser una alternativa a muchos modelos y a muchas formas de entender el mundo. Nuestros tiempos son los tiempos en donde están los cambios muy fuertes a nivel planetario, especialmente con el tema del cambio climático. El cambio climático, aunque tenemos esta discusión y estos argumentos del planeta está en riesgo, realmente los que estamos en riesgo somos nosotros sobre el planeta. El planeta ha sido nuestra gran casa, nos ha recibido y que ahora está muy alterada por toda nuestra presencia durante sobre todo el último siglo de industrialización. Entonces, la ONU y todas las entidades del mundo están en el tema, se ya entró, dicen que en el 2017 llegaremos a 1.5 grados centígrados, superando en la actualidad. El desafío es global, no es un problema de países, ni de colores, ni de capacidades económicas. La responsabilidad es de todos, pero son las autoridades de esta generación quienes deben poner en marcha estrategias que permitan sostener la economía, generar calidad de vida y emitir menos gases contaminantes a la atmósfera. Esto suena bonito, pero tiene complejidades muy grandes, ¿no? Porque el modelo económico en el que nos vemos sumergidos y nos toca vivir es un modelo económico capitalista, en donde la neoliberalización desde los años, casi 40 años atrás, nos ha venido cambiando una serie de comportamientos. El mundo se globalizó, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos Coca-Cola aquí y tenemos un 60% de las sociedades y las comunidades globalizadas, totalmente hegemonía globalizada, y un 40% que no, que eso deja un poquito de pensar, porque sí tenemos alternativas de mirar, sobre todo en estos pueblos de América Latina, algunas otras formas de entender cómo podemos vivir en este mundo. Aunque este sistema del modelo económico que comenzó hace ya casi un siglo, pues nos ha demostrado esa desigualdad, cómo la desigualdad es un tema que ha aparecido muy fuerte en temas como la inseguridad, nos ha tenido consecuencias por la inequidad, gente muy rica, gente muy pobre, y que de alguna manera muchos tienen para poder vivir durante siglos y nosotros de pronto apenas tenemos esta vida para poder medianamente tener un buen vivir. La crisis del Estado es otro tema muy complejo que ha generado este modelo neoliberal, con un cuestionamiento de la democracia, porque las democracias pues son democracias de mercado, son democracias un poco impuestas, han tenido una cantidad de colores que no entraremos en temas políticos, pero que son temas de debatir sobre todo para estos tiempos. La privatización, donde la salud, la educación, los servicios están privatizados, o sea, el derecho a vivir está privatizado, y esto ha tenido consecuencias muy graves, porque entonces también hemos entrado a mirar cómo los beneficios privados de las empresas, por ejemplo, de agua, o las empresas vitales como tener energía, y la corrupción hacen también parte de todo este modelo neoliberal. Y eso ha llevado a consecuencias en nosotros, en la individualización, en la pérdida de la capacidad de cooperar. La naturaleza humana, según los biólogos, y podemos hablar de muchas teorías, la cooperación es lo que nos ha salvado históricamente. Pero aquí este modelo la ha aniquilado, la capacidad de cooperar. Y entonces ahí empezamos a entender por qué los seres humanos y algunos grupos y comunidades están empezando a buscar nuevas formas. Y la especialización en el trabajo, que es otro tema que también nos pone mucho a pensar, porque la especialización en el trabajo nos ha llevado a que las personas no entendamos la totalidad de la realidad de la vida. Temas ambientales como estos que están de 19 de octubre 2023 tuvo días récord que alcanzaron el límite de 1.5 grados más que lo normal. ¿Cómo adaptar nuestros hogares y ciudades al futuro más cálido? Ese es un reto para los arquitectos, los urbanistas y en general para los políticos y la sociedad. Hay temas como este que lo acabo de vivir en Brasil. Más de 100 delfines murieron del calor en la Amazonia. Un río, que es el río Negro, que es enorme de grande, que ahora la mitad son playas, el 80% son playas del río, llegó a temperaturas de 40 grados. Esto ocasionó la muerte de los delfines. Nuestros hermanos
que además si ellos pueden morir en esas circunstancias, nosotros vamos a morir más rápido que ellos. Tienen mucho más capacidad. Eso fue el 4 de octubre. Y jóvenes demandan a gobiernos por inacción climática, el 21 de septiembre de 2023. Es un diario de Futuro Verde que me gusta y lo pone uno a pensar, ¿no? Todo esto que estamos viviendo a nivel global, pues hacen parte de las economías que enfrentan un riesgo en un largo periodo donde va a haber bajo crecimiento. O sea, el creerse que iba a haber crecimiento, 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 ya no es así. Vamos a empezar a necesitar decrecer y deben abordarse todos los efectos persistentes que la pandemia también nos trajo. El impacto cada vez mayor del cambio climático, desafíos estructurales macroeconómicos. Tras la última actualización del informe de la situación y perspectivas económicas, nos vemos abocados que no es un problema, como le digo, local, es un problema global. Y el planeta Tierra sufre grandes problemas ambientales como consecuencia de la explotación excesiva de sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Y para satisfacer el consumo cada vez más abusivo del ser humano, pues está un planeta que es finito, que no tiene capacidad. Entonces hemos aumentado la huella ecológica, esa huella que dejamos en nuestra mano cuando pasamos por acá. Generamos muchos residuos, tenemos productos contaminantes y falta mucho conciencia para reciclar. Hay una degradación de los suelos, que son fundamentales para la seguridad alimentaria. Los suelos de todo el planeta están en proceso de degradación, los de la Amazonia, los del Chocó, en Colombia los de nuestra zona andina. La deforestación está causando grandes conflictos y generan pues problemas sociales, ¿no? La contaminación atmosférica nos trae problemáticas como las vivimos en la pandemia, de tener que estar ahí tapados y aislados y todo esto. Y el cambio climático, creámoslo o no, en esas teorías, es importante entender que el mundo está cambiando, que los conflictos están presentes, que las guerras, como la de en este momento 2 guerras en el planeta, están acabando con los recursos de un planeta finito y que reconstruir en estos nuevos tiempos estas ciudades que están siendo destruidas por la estupidez humana, por los egos y por una cantidad de intereses económicos, pues realmente empiezan a ser una problemática que a todos nos afecta. La salud, la calidad de aire que estamos respirando las personas que viven en ciudad, los conflictos sociales, la soledad profunda, el tema de las necesidades colectivas y las diferencias y la inequidad han llevado también a procesos de paz en donde intentamos hacer negociaciones, pero la principal paz comienza en la equidad, en la capacidad de que todos los seres humanos tengan condiciones dignas de vivir y donde el ser humano sea un foco de luz que nos demuestre cómo podemos transformar. Entonces se pone en riesgo la continuidad de la vida de la especie humana y de las otras especies, que lo más grave es que no solamente somos nosotros. Tenemos que mirar cómo es estas formas que nos creamos en la sociedad industrial, en las actuales sociedades de ciudades, son las que nos están de alguna manera acabando también, pero eso no se puede negar, que es donde las ciudades no se producen las cosas. Entonces hemos perdido fauna, hemos perdido flora, estamos arriesgando la vida de una serie de animales que nosotros también hacemos parte de esa cadena y que posiblemente nos pueda llevar a un desenlace muy, muy cuestionador. Por eso el planeta está en este momento en un riesgo, sí, pero porque nosotros somos responsables de cada. Después de los cambios de pospandemia, tanto en la salud física como la mental, empiezan a haber efectos secundarios que nos dejan pensando. Es uno de los datos que más me impresionó esta semana al leer que hay más muertos por suicidio que por la guerra. Ese documento, compartido por un colega biólogo, Rogelio Macías, me dejó pensando muchas cosas sobre nosotros. Es interesante saber que ni siquiera la hambruna mata más gente que el suicidio. Eso está pasando algo muy grave. Cambió tanto nuestra rutina con nuestra forma de relacionarnos en la sociedad, intentando prescindir del contacto humano, de ese contacto físico en las relaciones a través del mundo digital. Y cambió tanto nuestra forma de comunicación en el entorno que hoy eso se ve afectado. La relación con la sociabilidad y la empatía con los demás es muy cambiante, está mutando. La propia tecnología hace que nuestro ocio, trabajo y relaciones con el resto del mundo no tengan contacto físico. Y pues en algunas cosas es muy interesante cuando nos toca hacer colas y ciertas actividades, pero en otras está afectando porque los niños y los adolescentes son los principales afectados en esta forma de crecer. Crecemos por caricias, crecemos por contacto. Entonces los adolescentes también les ha aumentado un mayor nivel de ansiedad, de depresión al no poder vivir esas relaciones interpersonales normales. Entonces estamos haciendo una transformación también al cerebro. Y hay que pensar, ¿dónde nos toca nacer? Nosotros no estamos en Europa, no estamos en los países desarrollados, primer mundo. Nos tocó hacer este mapa tan hermoso de nuestro querido Joaquín Torres García,
pintor uruguayo. Nuestro norte es el sur, dice él. Y eso fue una imagen muy reveladora para mí. Hace muchos años la conocí. Y me parece muy interesante, como dice Galeano, si el mundo está como está ahora, patas arriba, no habría que darle vuelta para que pueda pararse sobre sus pies. La cigüeña nos trajo aquí. Aquí nos tocó nacer, aquí somos seres que nos tocó vivir en este continente tan maravilloso. No importa naciones, es un continente, una gran región, con un poder y una fuerza impresionante. Colombia es el primer país del mundo con diversidad de pájaros, el segundo recursos hídricos, el tercero en batracios, o sea, tenemos un regalo, tenemos un paraíso. Venía a hablar de otros países, la Amazonia, Brasil, Argentina, Chile. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que estar mirando el modelo que es ajeno? Aunque la hegemonía obviamente nos ha obligado a mirar siempre que el modelo no lo impone, pues tendríamos que pensar en otras formas entonces. Las energías actuales, pues son energías convencionales, que ya las sabemos. Los especímenes que usan gran cantidad de energía durante sus vidas se extinguen más rápido. O sea, tenemos que pensar en ello. Somos seres que necesitamos de la energía en la comida, en el transporte, en tantas cosas. Y en la actualidad se satisface un 94% de las fuentes energéticas son primarias, del carbón, el petróleo, el gas natural y uranio. Eso ya pasó. Eso ya pasó, es un recurso finito, tenemos que pensar en otras nuevas fuentes de energía y también pensar en que la energía no sea lo que más gastemos, que seamos muy racionales en ese proceso. Hay otras fuentes de energía y lo sabemos, todo lo que es la energía solar, hidráulica, eólica, marimotriz, la biomasa, o sea, hay muchas posibilidades de tener otras energías. La energía solar está en todo el planeta, es regalada y ya le estamos empezando a cobrar. El consumo de la energía mundial está basada en el petróleo, después en el carbón, después en el gas, después en los recursos hídricos, en la nuclear y en otras renovables. Entonces todavía nos hace falta cambiar unos modelitos que son los que nos han llevado, si miramos las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que han causado un poco gran parte de los cambios climáticos, pues miraríamos que el 40% del consumo energético en el planeta es de la industria de la construcción. Entonces sí tenemos unos problemas y unas soluciones. Cambiamos formas de vida, podremos buscar nuevas soluciones. Aquí estamos hablando que la industria y el tema de la explotación de recursos, casos carbón, cemento, PVC, cantidad de materiales muy normales en nuestra cultura, que nos parecen hermosos y nos enseñan en la escuela a usarlos, qué belleza los aluminios, la cantidad de formas de PVC en cubiertas, en divisiones, en pisos, en techos, todo eso son materiales que están consumiendo una energía planetaria que aunque la paguemos no está nunca compensando lo que es. Entonces nos centramos en la energía. Los seres humanos somos seres en energía, somos energía, y nuestra energía es poderosísima, porque la capacidad de producir movimiento y generar cambios está en nosotros también, en nuestro ser, en esa conexión, en esa alineación de las energías, desde la energía del chakra raíz hasta la energía de nuestro cerebro que conecta con las estrellas. Entonces, toda esta energía es una energía que causa cambios que ocurren en nuestro ambiente, pero si no somos conscientes de toda esa fuerza que tenemos para que cambiemos, transformemos, modifiquemos y mejoremos, pues entonces simplemente vamos a ser borreguitos en una sociedad que continúa proponiéndonos consumir, gastar energía en cosas vanas y tenemos que buscar cómo obtener más energía con menos esfuerzo. No solamente por el tema de la energía térmica o no renovable, nosotros mismos, cómo vamos a continuar trabajando nuestra energía, capacidad transformadora para hacer un nuevo mundo. Entonces, ¿qué es la bioconstrucción? La bioconstrucción nace un poco de esta búsqueda. La bioconstrucción se entiende como una forma de construcción respetuosa con los seres vivos y el medio ambiente. Eso es muy trascendente y llega más allá de la forma. Tiene que ver con una forma y una posición política, ética y filosófica de la existencia, porque tiene que haber un concepto de conciencia ambiental, con materiales de bajo impacto y naturales, pero que no sean por depredación. Una acción respetuosa con el entorno, incluyendo todos los seres, desde la cucaracha, el alacrán, la culebra, el armadillo, la liebre, el pájaro, hasta los grandes seres, los hongos también. Entonces, crear cobijos que dialoguen con las relaciones para crecer como seres. Ahí es donde la bioconstrucción empieza a tener un sentido en lo social y en lo material, en lo físico y en lo espiritual. La bioconstrucción es una forma de vivir la vida, es una forma de respetar la vida y de cuidar la vida. Nos la han enseñado nuestros ancestros, nuestros seres que nos acompañan, los pájaros, las mariposas, los caracoles,
las avispas, las abejas, bioconstruyen, también son arquitectos, aunque nos creamos tan capaces. Y los humanos, pues somos parte de ese proceso. Entonces, volver al retorno, retornar al origen, es parte del proceso para entender que eso sería la forma como podríamos perpetuar la especie humana y de otros seres en este planeta. El ciclo de vida. Nosotros nacemos, morimos de la cuna a la sepultura, como dicen. Eso mismo pasa con un ladrillo, eso mismo pasa con un edificio, eso mismo pasa con una ciudad. Entonces, ¿cuáles son los recursos naturales implicados? ¿Cuánta energía se consume? ¿De dónde proviene esa energía? ¿Cómo son esos materiales? ¿Cuál es el impacto que causa el ecosistema? ¿Cuáles son las distancias de extracción? Esto solamente para los insumos de un material. Hablemos ladrillo, por ejemplo. Y cuando nos vamos hacia la producción de ese ladrillo, lo sacamos de la tierra, nos vamos hacia la producción en un horno, cuánto fue la eficiencia energética, cuánta energía se causó, cuánta polución creó esta producción y todos los desechos y desperdicios. Después de la producción pasamos al empaque, empacamos ya, lo vamos a mandar para la obra. ¿Cómo son las condiciones de operación de los trabajadores? ¿Cuál es la calidad de esos trabajadores? ¿Se les está pagando justo? Todo eso hace parte de la ecología profunda. Esto es parte de una forma de entender el planeta. Por eso es un acto político, ético y filosófico. ¿Y cómo se transporta un material? Ese ladrillo se montó en camiones, se montó en metros cúbicos, se calcó, se llevó a través de las ciudades o llegó hasta, o viene de China tal vez, que es uno de los temas complejos, y llega a su montaje. ¿Qué no lo montamos? Lo usamos, ojalá lo consumamos, pero muchos habría que ver cuántos desechos sacamos de allí, que se recupere y que se recicle. Eso sería un ciclo perfecto si tuviéramos un concepto de la energía, de lo que significa nuestro compromiso de verdad, no de palabra, con nuestro acto que se llama construir. Y más si hablamos de vida, o sea, de bioconstrucción y bioarquitectura, que se recicla, que se reutiliza y que se separa. Todo esto hace que empecemos a entender qué es la conciencia. La conciencia es, y lo vemos con ese C, es un conocimiento de uno mismo y del entorno. Eso se nos está olvidando. Eso estamos en un proceso de pérdida de conciencia, porque ahora ni siquiera tenemos conciencia de nuestro andar por el planeta. Abrazar la realidad, entrar a entender, relacionarnos de una manera amorosa con eso que nos rodea. Nuestros indígenas ancestrales, nuestros pueblos ancestrales lo hicieron. Pueblos como los de la Sierra Nevada duraron 5.000 años y todavía perpetúan en este planeta. Nosotros en menos tiempo vamos a acabar con esa posibilidad de seguir viviendo. Ellos tienen un foco, que es el que se concentra en la luz de las experiencias. Y tienen unas formas que se llaman, podríamos llamarlas, así como lo dice el Jate Kuchavita y algunos amigos, las tecnosofías, o sea, cómo las técnicas son sabidurías. Y esas técnicas, esto como tomar poporo, que es estar concentrado, focalizando esa energía. En una sociedad que asume que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Esto es lo que nos enseñan muchos de los pueblos originales, y esa conciencia ambiental pues nos demuestran que han podido perpetuar. Entonces hay que expandir nuestra existencia, pero también nuestra conciencia. O sea, cómo como ser humano que pasa por este planeta con la huella digital y con la mano de qué hago yo en mi vida, qué hago en este momento, es una facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias. En comunidad, en ese diálogo de saberes, en ese diálogo entre los pueblos originales y los pueblos actuales. Porque somos un continente, como mostrábamos con el mapa de América del Sur, con una memoria. Ese es el pueblo más antiguo de América, que tiene más o menos 5.000 años, y es un pueblo que se llama Caral. Caral está en Perú. Es de la época de los asirios y los persas. Tenían una sociedad que, según lo que están intentando descubrir, porque no llevan ni 30 años descubriendo esta maravilla, es que era una sociedad que se basaba en el arte y en el ocio, y por lo tanto estaba conectada con la vida. Esta sociedad está enseñándole al mundo muchas cosas y hasta ahora se está descubriendo. Siempre tenemos que mirar para afuera, hay que mirarse de dónde estamos, dónde nos tocó nacer, para empezar a conectarnos. El dorado está aquí. El dorado está en nuestras manos. El dorado está en la capacidad transformadora de los seres. Y como dice nuestro amigo Conderbaser, que es un pintor, un artista muy interesante, él dice, la primera piel, la epidermis, esta zona membranosa que está más cerca al yo interior, es la desnudez. La segunda, la ropa, esto que es la necesidad de protección, lo que ahora se ha convertido en la tiranía de la moda. La tercera piel, la casa, esta maravilla, este útero que me acompaña, donde se diseña la naturaleza. Ojalá que se diseñara. Allí comenzamos la nueva vida. La cuarta piel es el entorno social. Todos ustedes
lo que estamos haciendo en este momento, un tejido invisible de seres humanos que queremos transformar, que tenemos la fuerza para transformar y que estamos abriéndonos a otro conocimiento, a otra forma de sentir el mundo y donde está la identidad y ignoramos las fronteras, seamos más naturales, o sea, la naturaleza es gregaria, nosotros somos animales gregarios. Y la quinta piel, allá arriba, la tierra. Todo lo que se extiende en el horizonte, bajo el cielo, le pertenece a la tierra. Nosotros somos solamente un pedacito. Entonces somos meros huéspedes de la naturaleza. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que tenemos que empezar a colaborar, a ayudarnos, a crecer en comunidad, a empezar a intentar inspirarnos a partir de todo lo que nos enseña nuestra madre naturaleza. Todo lo natural tiene eficiencia energética. Si miramos los planetas, una burbuja, los hongos, los caracoles, los nidos, los huevos, las membranas, cada tejido, cada molécula, cada partícula, el proceso de observar, entender y aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a los problemas humanos es la forma de principios biológicos de biomateriales de toda índole. Es la biomimesis, cómo empezamos a mimetizarnos con la vida. Mimetizarnos con la vida va más allá de una forma simplemente de querer hacer cosas con formas raras. Es cómo nos integramos a la naturaleza de nosotros y de todo lo que está en nuestro entorno. Es un acto, como digo, filosófico de integrar todo el bienestar holístico. Hay principios espirales como nuestra vida, va en espiral, principios circulares como nuestra propia existencia. Las formas son múltiples en la naturaleza, resultan de la geometría abundante en diferentes organismos y elementos. Y podemos ver miles de formas esféricas, ovoides, circulares, a diversas escalas, las galaxias, los planetas, los cuerpos celestes, las flores, los frutos, todas esas cosas que adoptan infinidad de formas, que son nuestra escuela. Esa es la mayor escuela. Lo podemos ver en tantos elementos todos los días si desarrollamos nuestra capacidad de observación, como decía Leonardo da Vinci. Podríamos aprender a mirar, saber mirar. Y hay una expresión no solamente de arte, es una expresión arquitectónica, una expresión de relación con el paisaje, una expresión con la relación entre las personas, cómo vivían, cómo viven, cómo queremos vivir, cómo queremos cobijarnos en este planeta. Esto es muy interesante, es la Universidad de La Salle en México, Pachuca. Mi profesor, con el que he trabajado y al cual le agradezco mucho este camino de despertar, Alfonso Ramírez Ponce, doctor arquitecto, desarrolló este proyecto con la dificultad de no tener sus ojos totalmente visibles, pero ve más allá de lo que requiere. Es la organicidad, eso es un aula para que los estudiantes allí estudien, empiecen a romper esos esquemas. Y esto es muy bello, hecho en ladrillo, sí, hermoso. Yo ya estoy también por esos caminos andando y lo hicieron en este año. Tenemos una creatividad, por eso entonces empezamos a mirar cuál es la capacidad transformadora que tenemos los humanos para empezar a entender que lo pequeño es hermoso. Un honguito nos puede volverse un honguito. La arquitectura orgánica como filosofía está caracterizada por la funcionalidad y la búsqueda de armonía e integración del edificio en su entorno natural. Pero a veces todas estas teorías que las encontramos en Google, en las enciclopedias, nos aíslan de nosotros mismos. ¿Quiénes somos los seres que transformamos? ¿Dónde está nuestra creatividad? Nuestro amigo Ernest Friedrich Schumacher dice que lo pequeño es hermoso, ¿no? Entonces, como sociedad se ha generado un culto al crecimiento económico que merece ser deconstruido. Y ya no será un profesional prestigioso quien construya y hable de esos metros cuadrados construidos. Será una vergüenza. El nuevo paradigma es impactar con nuestra labor, como con materiales no convencionales, con materiales biomateriales, con vivos, vamos a causar menos impacto, pero dando soluciones a las necesidades que tiene la sociedad, que tiene todo el sistema. Y ahí es donde está la biomimesis nos muestra, ¿no? Ingeniosas soluciones, desde las telarañas, el velcro que salió de las plantas que se pegan, las escaleras de caracol, vehículos, ¿cierto? Trenes, la levitación magnética, estas hamacas, por ejemplo, es muy bello ver cómo la naturaleza nos ha inspirado, nos ha permitido también investigar cómo es que funcionan las cosas. Aquí toco un tema muy simple de los cascarones que son los huevitos, salen los cascarones de concreto, que fue con ferrocemento, que se desarrollaron en un tiempo de la arquitectura contemporánea, y ahora nuestra querida amiga Raquel Barrio Nuevo, que es una mujer maravillosa, que viene trabajando en la Universidad Nacional de Ingeniería y que siempre la he admirado profundamente y me encanta, empieza a desarrollar una cubierta que se puede hacer como los cascarones, pasó del ferrocemento, si se usa hierro y se usa cemento, podemos hacer tierra y bambú.
Ocañas. Esto lo hace ella, estos son todo obras de ella, en el tema de trabajar otras alternativas de cobertura. Entonces, quiero llevarles a un tema que me parece importante. Cuando pensamos en un proyecto arquitectónico, ¿cierto? Necesitamos conocer técnicas y conocer las técnicas detrás, quiénes son los materiales. Porque resulta que las técnicas son normalmente, inclusive aquí no tenemos en cuenta esto. Comenzamos a investigar, a proyectar y a construir. Después decimos, ay, entonces lo vamos a hacer con bareque, o lo vamos a hacer con, no sé, bambú, o lo vamos a hacer con... No, la técnica determina la investigación, el proyecto y la construcción. Eso es un cambio también de modelo de cómo empezar a enseñar arquitectura, porque las técnicas nos van a permitir tener las herramientas para poder entender cuáles son las posibilidades, los potenciales y especialmente cuál es el impacto que estamos causando. Después de empezar un proyecto, esto lo desarrolla mi queridísimo amigo Alfonso Ramírez, que le gusta mucho pensar en las formas de cómo hacer arquitectura, en todo el tema de análisis y de estudio realmente de qué es la arquitectura, los componentes o elementos. Hay componentes como cimientos, estructuras, pisos, muros, cubiertas y otros. Todo eso hace parte del segundo paso cuando pensamos el proyecto. Después pensamos en la materialidad, y aquí habría que repensarse también porque los materiales son finitos. ¿Cuáles son los que están causando más impacto? ¿Qué deberíamos usar? Bueno, existe la tierra desde hace siglos, milenios, ladrillo, madera, concreto, bambú, metal, y ahora hay una infinidad de nuevos materiales como el PVC, el aluminio, etcétera, pero hay una nueva luz, los biomateriales, los materiales que nacen vivos, que no usan petróleo, ni usan tampoco energías muy altas para poderse producir. Y aquí hay un trabajo que debería las universidades del mundo entero enfocarse a hacer estudio de biomateriales. Y después venir los procedimientos. Los procedimientos pues, son los sistemas constructivos, son todos los recursos para llevar a cabo la obra y consiste en verificar que la obra sea construida de acuerdo a lo previsto en el proyecto, con las calidades requeridas, especificaciones fundamentales y técnicas. Todo esto debe estar centrado sobre una forma de entender la vida, sobre un compromiso con la vida. Si no hay eso, simplemente terminamos siendo unos repetidores de lo que nos han enseñado. Hacemos un proyecto hermoso en concreto, en hormigón, con ventanas de aluminio, porque nos encantan, qué belleza los edificios altos, etcétera, etcétera, pero resulta que nos falta la esencia, el alma. Si no conocemos qué es lo que queremos hacer como arquitectos, pues entonces entraremos. La tierra es nuestra casa, y yo les voy a hablar porque ese ha sido mi camino. Hace 33 años comencé a hacer la primera casa de tierra. 2/3 de la población mundial, incluso en el siglo XXI, vivimos, aquí estoy yo, en soluciones construidas con tierra. Sin embargo, en el imaginario colectivo, estos datos se rechazan. La tierra es considerada un material para pobres y se califica de baja calidad. Mucha gente considera que si uno vive en una casa de tierra es más miserable. Entonces, claro, fuimos alimentados, nos lavaron el cerebro y seguimos repitiéndolo. No entendemos que la tierra es un ser viviente que nos hace nido, que nos permite abrigarnos, que es una madre, que ella nos acoge, como decía un mamo en estos días de la sierra, llegando a una casita de tierra que tengo ahora chiquitica de 4 por 2,50, decía, ellas son las abuelitas, como la abuelita nos acoge, nos abraza y nos permite vivir. Eso es parte de lo que estoy yo también entendiendo en este camino de mi vida. La tierra es el más antiguo y más extendido material de construcción. Se ha desarrollado con muchas técnicas en Iberoamérica y en el siglo XXI estamos dando un salto para convertir este conocimiento en tecnologías. Y dentro de los nuevos paradigmas, el de la sostenibilidad y el bajo impacto ambiental. Aquí vemos unos murales hechos en Chan Chan, esto queda al norte de Perú, junto a Trujillo, todo es Chan Chan. Son murales que pueden tener más o menos 1500, 1200, 800 años, y pues están contando historias a través de lo que ha sido la historia de la cultura. Y la tierra a través de la historia, pues no es un libro abierto. Aquí estamos con casas en Asiria, con casas en África, en China, la muralla china es hecha en tierra, con cal. Aquí estamos sentados, foto que me impresiona, pues yo estuve allí y me encantó ver todo eso, como los indígenas de los Taos mismos, que se llama así la cultura, están allí perpetuando su arquitectura. Y de lo simple a lo complejo, desde casitas muy pequeñitas hasta grandes ciudades como la Candelaria en Bogotá, como grandes ciudades en todo el mundo que fueron de tierra. Y estamos aquí con el Manhattan en África. El Manhattan tiene 13 pisos. ¿Y por qué se pueden hacer edificios en tierra? Sí, claro, pero donde no tiemble. En este caso es tierra y madera. Y hay toda una arquitectura maravillosa. Chan Chan, Noruega, en los países nórdicos, el techo verde, que a algunos se lo apropian. Esto viene hace siglos.
Son inventos creados no por una persona, son desarrollos del pensamiento humano. Nos creemos tan egoicos de creer que nosotros estamos inventándonos la rueda. Se la inventaron antes. Los pueblos asirios que hoy están haciendo esta reproducción, me encanta, volviendo a intentar entender porque se nos olvidó. Nos hicieron olvidar y quisimos olvidar. Entonces hay un desarrollo tecnológico que aquí lo vemos en la Universidad de Lima, donde la Universidad Católica tiene la plataforma la mesa sísmica para ensayar. Y hoy en Colombia tenemos una mesa sísmica, la Universidad Javeriana tiene la mejor mesa sísmica de Sudamérica para hacer pruebas y han empezado a hacer algunas pruebas con tierra. Daniel Ruiz, importante ingeniero, decano de la Facultad de Ingeniería, ha dado un salto enorme y ha compartido muchísimo su trabajo como doctor y ahora graduado, con esto de la tecnología, cómo estos saberes se vuelven tecnología, cómo estos saberes se colectivizan para que tengamos soluciones como la que ahora tenemos con las casas en 3D hechas de barro. Entonces, tenemos un material natural que se llama el suelo. En arquitectura le llamamos el suelo, en la arquitectura con tierra. Aquí está esta cartilla para que la investiguen, la conozcan, es de la Red Proterra, a la cual pertenecí durante 20 años, y es lo que nos enseña cómo usar ese suelo. Está gratis en internet, la pueden ver. Y aquí vemos los horizontes. Aquí está el horizonte 0, que es donde cultivamos. El horizonte A, donde usamos la arquitectura. El horizonte B, donde hacemos cimentación. Aquí está toda una historia de nuestro planeta que nos va mostrando el recurso que tenemos. Y todas las técnicas de Flujo Tierra, las rutas, toda la Tierra, todo el planeta Tierra tiene casas de tierra en diferentes formas y de diferentes técnicas. Entonces, en América, pues tenemos una ruta muy fuerte del adobe, de la tapia y después del bareque. En todo lo que fue México, Estados Unidos, parte de Europa, mucho de África. África ha sido una fuente muy interesante porque se han desarrollado varias técnicas, el bareque, el Bausch, o sea, hay India, todas partes. Eso es una adaptación de Obede, un amigo ingeniero que también es investigador. Entonces, las rutas de la Tierra van en las rutas de los humanos. Este cuadrito nos muestra la cantidad de técnicas y las que podemos desarrollar, porque acuérdense que tenemos nuestra capacidad transformadora. Entonces, la Tierra tiene técnicas como excavar, al funcionar con acciones, excavar, cubrir, llenar, cortar, compactar, moldear, amontonar, modular, extrudar y dar forma, son manipulaciones de un material que nos permiten generar un saber hacer, o sea, una técnica. Y hay muchas formas, como lo vemos, no hay una sola. En las culturas en los diferentes países, pues hay diferentes. Pero hay que tener una cosa con atención. Nuestro país es un país sísmico. Toda esta zona amarilla y roja son de mediana y baja sismicidad, mientras la verde es de baja, perdón, mediana y alta, y lo verde es de baja. Pero eso se cambia, eso no es estático. Y hay un mapa con arquitectura también de tierra en Colombia, toda la zona de Tapia, esto lo desarrolló Joana Sánchez, una arquitecta que trabajó en la Universidad Nacional, y en algunos lugares se desarrollan arquitecturas con tierra en bareque y en otros materiales. Entonces, en todas partes está esta manifestación, porque los humanos sabíamos que teníamos ese recurso y lo hemos sabido por la historia de la humanidad. Ciudades como La Candelaria, Villa de Leyva, las casitas de todos los pueblos cundiboyacenses, muchas casas de adobe, todo el tema de esto es con adobe, todo esto es la técnica de adobe, que son ladrillos secados al sol. Esos ladrillos secados al sol es lo más básico, el primer prefabricado del mundo, que lo despreciamos, pero también hay otra técnica que se llama la tapia pisada, que se usa con estas formaletas, todo lo que es Parichara, Santander se volvió moda, nos encantan esas paredes porque además las dejamos al agua y creemos que van a aguantar. Entonces hay toda una forma de empezar a entender las técnicas cuando dialogamos con este material. Y hay técnicas como el bareque. Tenemos la construcción más grande de Sudamérica en bareque, que es la Escuela Juan 23 en Manizales, que hoy se está convirtiendo en el Centro Cultural de Manizales, está en restauración, son 5.000 metros cuadrados de bareque con madera, guadua y tierra. Una obra espléndida, va a ser maravilloso que esto se vuelva centro cultural e ícono de nuestro país y de nuestra América, porque el bareque en una zona sísmica funciona divinamente. Tiene más de 100 años, es una cosa que se ha mantenido, esos 3 patios, tenemos toda la zona cafetera, y bueno, y ahora las nuevas modas, por ejemplo, el arquitecto Álvaro Tomás de Cali desarrolló el bareque tendinoso, es un bareque muy interesante que se hace con telas, con mallitas, y es muy delgado y muy fácil de hacer y muy económico. Entonces, hay muchas técnicas, no hay una. Está esto, el mundo por abrirse, porque en la medida en que el ser humano desarrolla saberes, desarrolla también técnicas. Tenemos estos manuales también de construcción y evaluación de rehabilitación para casas inmorgitentes, que es importante porque además existe una dificultad.
Si no conocemos el material, si no conocemos las técnicas, pues es muy difícil que esto se promueva. Y son materiales no estandarizados. Eso tiene sus consecuencias, porque no es un material que yo diga siempre tiene un 30% de arenas. No, los suelos son suelos, han sido los suelos. Entonces hay que conocer, hay que tocar, hay que oler, hay que sentir, hay que hacer laboratorio. Tenemos un laboratorio puesto y también tenemos los laboratorios técnicos. Esta es otra cartilla de la red Proterra que les comparto porque va a ser importante para los que están interesados o que se motivan en conocer las técnicas de construcción con tierra. Esto lo hicimos un colectivo, ahí yo tengo la parte de Bareque, y es una cartilla acceso libre, la pueden bajar de internet, simplemente entran a www.redproterra.org y ahí van a poder acceder. Y entonces pasamos a las normas, porque todo esto es sí, pero entonces, ¿cómo se hacen las normas? Bueno, estamos en un proceso, porque resulta que con la hegemonía de pensamiento hemos dejado esto al lado, porque el cemento nos cambió el chip. Y ahora que el cemento cuesta tanto y está causando los impactos, está causando, entonces empezamos a reflexionar sobre ello. Hay norma técnica del BTC, bloque de tierra comprimida, que es un adobe hecho con máquina. La única diferencia es esa y que obviamente mejora entonces la resistencia mecánica, racionaliza los procesos, se hace más rápido y especialmente te da una calidad en el acabado. Esta norma 5324, norma Icontec, toca comprarla, no es acceso público. Esta habla del bloque de suelo cemento para muros y divisiones, definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Hace unos añitos, solamente un par de años atrás, estamos en un proceso, porque ahí estamos toda la sociedad en un proceso de descubrir, y pues obviamente gente pionera, que como es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, que ha sido durante muchos años una resistencia, pero ha venido evolucionando. Nos hemos dado cuenta de que en muchos países del mundo, pues eso está volviéndose también moda. High-tech se volvió en algunas partes la arquitectura con tierra. Entonces se desarrolló esta norma que está funcionando. Tenemos norma de BTC para casas nuevas, pero siempre y cuando tenga columnas y vigas, o sea, tenga sistema de porticado, y la evaluación de intervenciones de edificaciones patrimoniales de 1 y 2 pisos en adobe y tapia pesada. Esta norma es muy interesante porque va asociada a otra norma que tiene que ver con la vivienda de interés cultural. Pues estamos dando pasos. El adobe, no se pueden construir casas de adobe nuevas porque todavía no se ha sacado norma, y sobre todo porque las investigaciones han demostrado que aunque hay mucha arquitectura de ella mucho tiempo, no es tan segura en temas sísmicos. Por eso hay que llegar al desarrollo tecnológico, al laboratorio, a la investigación. Esta casa fue un propósito muy interesante, Crater, un centro de investigaciones de Francia, desde los años 68, aquel momento de cambios en pensamiento de los jóvenes, se creó Crater, que está en Grenoble. Esta es una casa construida en un día, demostrando, uno, que se puede hacer con material de tierra, dos, que se hace rápido, tres, que tiene toda la capacidad de armarse. 40 personas, 40 obreros la realizaron. Bloque de tierra comprimida, BTC. Es un proyecto demostrativo que lo hicieron solamente para una feria y mostrarnos a nosotros mismos para que cambiemos los paradigmas. Esta fue mi primera casa, también cambio de paradigmas para mí, 1991. Fue la primera casa hecha en tierra gracias a Clara Ángel, mi arquitecta maestra y con quien yo agradezco muchísimo ese camino, me abrió este mente. Yo tenía la intuición, pero no sabía por dónde. Y cuando trabajamos esta casa, que hoy día tiene 30 años, 32 años, va para 33, pues fue a hacer cúpulas de tierra, que aquí estamos haciendo las bóvedas, cúpulas sin cimbra o sin formaleta y bóvedas con formaleta. Ahí esos son tres capas, como la vemos, tres capas de un bloque de tierra, bloques de tierra hechos con la máquina, los hicimos todos uno por uno. Ahí comenzó mi enamoramiento a encontrar que existía un material increíble, que no nos habían enseñado nunca en la universidad y que podía prestar un servicio. Esta casa hoy está en excelente estado, está en Villa de Leyva, son como 160 metros cuadrados, es una casa increíble, la calidad térmica, acústica y además electromagnética, y es una casa que abraza, que acaricia, es un cobijo. Entonces es muy interesante, para mí ha sido un laboratorio vivo, la puedo ver todos los días hoy, todavía, ahora que vivo cerca, y he visto cómo no tiene ninguna patología, no ha tenido deterioros, ha tenido necesidad de mantenimiento, pero ha sido la experiencia. Eso evolucionó de estos bloques que eran cuadrados rectangulares con las formas, se evolucionó a estos, que ya ha venido una evolución muy grande, no vamos a hablar de esa técnica. El BTC, esta máquina la hizo el profesor Roberto Matone. Roberto Matone fue un italiano, lamentablemente ya falleció, también hacía parte de la red, un hombre maravilloso con una sensibilidad social que ayudó. Esta máquina está en Brasil, hay algunas máquinas también en África. Es una máquina que comprime por encima y por debajo, a diferencia de estas que solamente comprimen por debajo. Entonces produce unos bloques de una calidad increíble, un Lego, que permite que tenga una resistencia y una capacidad para que la gente pueda usarlos como jugando
con Estralandia o esos jueguitos que antes existían de ley. El bareque es otra técnica maravillosa, que es una técnica que me encanta porque nacimos en un país o en un continente lleno de plantas y con tierra. Y tenemos unos climas medianos que no son tan extremos. Este proyecto lo hice en Chile, tuve una experiencia muy interesante porque se demoró solamente 10 años en poderlo concretar, porque cambiar el mundo no es tan fácil como, es más fácil que cambiar la mente humana. Y tuvo que pasar por una serie de instancias de prejuicios personales desde el mismo director de planeación, la gente que económicamente tomaba la decisión, la gobernación de la cuarta región de Chile, La Serena, y se pudo hacer. Entonces, para mí es como demostrarme a mí misma cómo la persistencia es una ganancia. Esos son techos cuyanos, se llaman así, que son con totora. Es un tipo de cubierta con una técnica recuperada de la región. Yo viví 10 años en Chile por razones amorosas y entonces tengo esta experiencia de haber vivido este proyecto que me enseñó cuán difícil es cambiar los paradigmas de la gente. Hoy este ícono, como lo vemos, este ícono se volvió un ícono del pueblito artesanal de Olcón. Esto es una vereda donde habían casitas nomás, un caserío, y todo está hecho con bareque, llamado allá quincha, madera local, caña local que nos regalaron los vecinos porque eso era un problema que había y la regalan porque les parece una maleza, y tierra local. Recuperando una serie de saberes de esa zona, Valle de Elqui, donde está. Y aquí les muestro pues ya un proyecto un poco más elaborado, que fue mi proyecto, podría decirlo yo no he caminado por el camino de la academia, es mi doctorado, que fue un año de trabajar en esta casa, una casa de 600 metros cuadrados. Pueden encontrar esta casa en YouTube. Se encuentra un video que dice Arquitectura con Tierra en Colombia. Esta casa tiene 7 técnicas innovadoras. Primero, porque tiene BTC, o sea, todas las paredes son hechas en bloque de tierra comprimido, con concreto sí, cubiertas de adobe recargado crudo y cocido, que fue un ejercicio muy interesante. Tiene algunas paredes de tapia pisada, tiene bareque en unas paredes y tiene además revestimientos de cal y arena, pero además tiene techos verdes, tiene energía solar, tiene pavimentos verdes y fue una experiencia maravillosa porque es una casa que también es otro laboratorio vivo. Yo aprovecho mis proyectos para poder experimentar, porque si es con el mundo normal o por el mundo formal, va a ser muy difícil porque la gente tiene muchos temores y tal vez también nos da miedo experimentar. El cambio siempre es riesgoso. Esta casa es una casa que enseñó muchísimas cosas. Aquí son las tapias pisadas. Aquí no hay ningún pañete con cemento. Todos son, unos son de cal y arena y otros son de yeso con caolín. Que fue una experiencia muy linda porque esta casa, que aunque tiene ya 12 años, tiene una calidad increíble, solamente que es una casa que es muy de ostentación y no se usa. Esta es la casa que está al lado, que es una vivienda social en quincha prefabricada, o sea, bareque prefabricados son modulares, y esa modulación es muy interesante porque eso es lo que me ha permitido, y vamos a llegar a ello. Yo estoy haciendo un camino para llegar a la Casa Tucán, que es una de las casas que me ha enseñado también muchas cosas. Esta casa Campo Alegre la hice desde el 2001, ahí fue cuando volví a Colombia a trabajar talleres, o sea, 22 años. Esta casa, como ven, es demostrar el amor porque era el llegar al terruño, fue mi casa, la vendí ya, hoy la tiene una familia, otro cobijo para personas que están llegando. Es una casa hecha totalmente con tierra, no tiene columnas, solamente estas pequeñas columnas de madera. Tiene bóvedas de ladrillo recargado, tiene bóveda de adobe y tiene todo un bagaje de aprendizaje que es increíble de contar. Esta otra casa se hizo todo con materiales reciclados, piedra local, maderas locales, madera local, esta madera serán recicladas de casas viejas, techos, toda la cubierta fue de casas viejas recicladas y tierra del lugar. Entonces fue una casa también que en el 2002 empieza a mostrarme, salió en ese momento a mitad de precio en relación a lo que estaban construyendo aquí en Villa de Ley, una pequeñísima casa. Esta otra casa que ya fue en el 2005 es una casa también de bareque. El camino del bareque me ha llegado a pensar, por eso ya les voy a contar por qué la casa Tucán fue de bareque. Porque es muy versátil, porque es muy fácil, porque tiene mucha más seguridad en muchos aspectos y porque además hace parte de nuestras memorias culturales. Esta tuvo un domocaña, el primer domocaña en Colombia se hizo aquí, que es el domocaña, es la técnica de cañas, como la que desarrolló el Barrio Nuevo, y aquí la hicimos para una pequeña, porque Villa de Leyva exige que tenga que tener siempre techo de colonia, techo de barro. Aquí vemos el señor compró un bosque, hizo todo su bareque con madera del bosque, le costó muy barato y con eso se hizo la casita de bareque. El domo caña, que es una técnica muy interesante que la vengo desarrollando porque me parece muy importante, porque el 25% del costo de una casa está en las cubiertas.
Y si es un costo tan alto, hay que buscar alternativas de cubiertas ecológicas, sostenibles, pero funcionales. Esta es una de ellas. Las bóvedas de leño recargado, las bóvedas con formaleta o sin formaleta y el domo caña son las alternativas que he venido caminando. Aquí lo vemos armando en un taller que lo hicimos allá en Manizales y vemos cómo se pone, se protege, se le echa tierra. Aquí está una prueba de carga. Un techo de estos puede tener, si está bien el anillo las cañas o las guaduas, que pueden ser de diferentes formas, son de resistencia, pueden aguantar una tonelada encima. Y este proyecto se hizo ya en el 2018 con esta técnica, juntando el bareque, que es de paredes, con el bareque de techo, que yo creo que es el domo caña. Y esta casa se hizo todita con tierra, solamente tiene manto asfáltico encima, o sea, tiene que colocarse un polímero, que ahora ya hay polímeros orgánicos. Entonces ya no vamos a necesitar usar de petróleo, o vamos a usar de las plantas, como la higuerilla, que es uno que acabo de usar, que acabo de, digamos, acercarme más en Brasil, que lamentablemente aquí no está en el mercado porque pues somos tan resistentes al cambio que queremos seguir usando petróleo y petróleo. Esta casa se hace con ventanas recicladas, con bareque, todo es bareque guadua local, es muy linda, aquí la podemos ver. Es una casa que da cualquier competencia en calidades a cualquier otra vivienda con otros materiales y da además espacios maravillosos, porque las bóvedas tienen esa capacidad uterina de acoger, de dar una sensación, se me metió otra vez la del pueblo artesanal, que se me metió en otro lugar, pero bueno, tiene que aguantar temperaturas de 36 grados y tiene que aguantar nieves, hasta 1 metro de nieve ha caído aquí en este lugar. Entonces vemos que son técnicas que pueden responder muy bien a diferentes condiciones. Y dentro del tema de materiales nuevos, pues está la cal. La cal ha sido uno de los materiales que por toda la historia de la humanidad estuvo y que nos lo hicieron olvidar por el tema del cemento. La cal es un círculo, es un ciclo de vida muy interesante porque el carbonato de calcio que se cocina se vuelve cal viva, ¿cierto? El que va a estar dióxido de calcio o dióxido de calcio. Al mojarla podemos tener la posibilidad del hidróxido de calcio y después esa vuelve a ser carbonato. Entonces, una piedra que en las paredes de las casas se vuelve piedra, en los techos de las casas se vuelve piedra, solamente por un proceso de oxigenación y de hidratación. Entonces, aquí tenemos que preparar en Colombia las cales. Las cales están en Europa, en todas partes, como vemos, todas las ciudades blancas son por cal. Y aquí nosotros la preparamos porque resulta que no la tenemos preparada, no la venden lista en pasta, como lo pasa en otros países, como ocurre en otros países. Aquí la preparamos y la mezclamos para lo que son morteros, paredes, revocos, inclusive impermeabilizaciones. Este otro proyecto sale de una propuesta de los estudiantes de arquitectura latinoamericano, el taller social latinoamericano, que organiza las asociaciones de estudiantes de toda América de universidades. Me invitan a hacer este taller en un grupo con otras personas, con otros 2 colegas, entre esos Panres, un amigo muy querido de Medellín, y llegamos a solucionar en 11 días una necesidad de nuestra comunidad. Esta comunidad está en San José, y la idea era hacer del domo caña, que tiene unas limitaciones porque el domo caña solamente se puede hacer sin unir latas y tiene que tener un amarre en un anillo. Esa es la condición del domo caña. Funciona como por la forma que sostiene la resistencia y no es un tramado plano, que mucha gente confunde que el domo caña sería eso. Bueno, esto fue un avance tecnológico para mí, porque teníamos guaduas de 3 metros y no había más. No querían hacer un salón grande, ese salón era más de 7 metros. ¿Cómo hacer para que con 7 metros pudiéramos con 3 metros cubrirlo? Entonces, en este caso es como las casquetes, empezar a pensar como los pétalos, los casquetes, y así fue la idea de esta sombrillita. Una sombrillita que la armamos precisamente en unos días con estudiantes de arquitectura que no habían salido de la facultad. Y entonces son tecnologías blandas que facilitan que la gente las pueda aprender, pero si no nos enseñan cómo la aprendemos y si no investigamos cómo nos acercamos a alternativas que no sean convencionales. Aquí se usaron guaduas, como las vemos, son 2 guaduas, y están los domos que los armamos, esos domitos, esos petalitos los armamos en 3 días, como por grupos. Entonces, este es otro domo que también la cal y la arena pues han estado como impermeabilizaciones en mucha historia, sin necesidad de que sea petróleo. Pero, claro, toca todo un desarrollo tecnológico. Este fue un taller que hicimos en Veracruz, en México, en donde está Rogelio Macías, nuestro querido amigo, que es un colega al cual valorizo mucho, bioconstructor también, que está haciendo su casa en Guadua y Tierra. Y ese fue el taller que hicimos el año pasado, porque otro de los temas para poder colectivizar el conocimiento es que lo compartamos. Y compartirlo significa talleres, eventos, encuentros, este tipo de conferencias ayuda a empezar a abrir la cabeza, a despertar un poquitito de lo que nos han enseñado como un modelo único de vida. Este hotel, que tiene un sinsabor por
otra razón, porque fue plagiado por otra arquitecta y lo firmó como de ella. Es un hotel que se hizo en Villa de Leyva, que fue pensado como un casco también incurvo. ¿Por qué lo hice y por qué lo pensé? Hay un material en el documento de México de hace 2 años donde dice criterios ecológicos para un hotel ecológico, para un hotel en tierra. Esto tiene paredes de tierra, en bloque de tierra, hicimos bóvedas en cada habitación para que no se hiciera placa de concreto. Sobre las bóvedas se coloca la madera y se ahorra una cantidad de dinero, pero más que ahorrar el dinero para un cliente, es cuánto le ahorramos al planeta en gastos de materiales convencionales. Se llama La Alhambra, Hotel Boutique, está en este momento en funcionamiento para los que quieran conocerlo, y las bóvedas son todas en bloque de tierra, que aunque no me tocó construirlos por razones que me reservo, pues fue todo un tema de cómo hacer un proyecto que fuera demostrativo para cambiar los paradigmas. Entonces aquí vemos que así como el proyecto de Chile, con el proyecto de Alessandro, con la casita de vivienda social, la casita en BTC, la casita del amigo biólogo, la otra casita que hicimos con material reciclado, la otra casa donde yo viví, pues entonces te va dando todo un bagaje. Actualmente tengo la escuela de vida, se llama Dialogando con la Tierra, que es una escuela donde formamos personas desde su conciencia, su despertar, hasta la parte de bioconstrucción. Aquí funciona, esta es la sede. Aquí vamos a partir del próximo año a recibir personas que quieren aprender, hecha en BTC, con una cúpula de 10 metros de diámetro en ladrillo, sin varillas de hierro, porque no tiene varilla de hierro, porque no es necesario, se autoporta. Y este es el proyecto que se desarrolló como Casa Tucán. Casa Tucán es el resumen de un camino, es el resumen de un andar y de muchos cuestionamientos, porque se hace con materiales locales, ay, allá, se paró, y naturales. Es una vivienda que respira, se usó eficientemente los recursos locales, se buscó la ventilación cruzada, tiene una baja huella ecológica, tiene un gran ahorro energético, es un mínimo impacto ambiental, no hay gases volátiles o contaminantes en ninguna parte de la casa, cosecha el agua lluvia, recoge el agua lluvia, es un sistema ecológico, mantiene la humedad relativa interior entre 60 y 75%, que es súper bueno porque está inmersa en un bosque, hace una interacción con el entorno, ya la vamos a ver porque vamos a entrar a profundizar en este proyecto, tiene cualidades acústicas, se reciclaron ventanas, tiene aislamiento térmico, tiene insolación natural y es sismo resistente. Todas estas cosas fueron un camino de ir pensando cuál era la técnica que podría responder mejor en ello, y fue el bareque para mí. El bareque porque el bareque tiene unas cualidades muy interesantes. Entonces, esta casita, que sale como un proyecto dentro de la filosofía de la vivienda de interés cultural, porque eso recién salió en el 21, es una política que flexibiliza el desarrollo de estas técnicas de construcción. Y por eso me metí en ello para poder hacer un proyecto demostrativo que permitiera un poco empezar a ver que sí se podía. La ley dice, que es la de 2079, que es a la que hay que apuntar. Mucha gente en el campo no tiene dónde vivir o mucha gente tiene casas muy precarias. Entonces se caracteriza por estar totalmente arraigada e imbricada en su territorio, o sea, tiene que verse qué es lo que hay. Y su clima y el diseño y la construcción debe responder a eso. Entonces, el financiamiento y los criterios normativos obedecen a las costumbres, tradiciones, estilos de vida, materiales y técnicas constructivas y productivas, así como a mano de obra local. Todavía no ha salido, digamos, el decreto, digamos, la ley propiamente para financiar este tipo de viviendas, pero reconoce los valores y potencialidades sociales de los lugares locales, de lo rural y urbano, promueve la ejecución de proyectos de vivienda de interés cultural, fomenta la divulgación, comunicación y educación de los valores y oportunidades de la vivienda de interés cultural. Entonces tenemos una herramienta que se llama la política de vivienda de interés cultural, que es la 2079 con el decreto 651 del 27 de abril de 2022. Entonces, esta casa resulta de un proceso y es un resultado de un compromiso ético para hacerlo más sostenible y de bajo impacto un proyecto. Es desarrollo progresivo que tiene coordinación modular. Son modulitos, como lo ven acá, que se van multiplicando para poder hacer 1, 2, 3 con una técnica de bareque prefabricado. Esta es la otra, pero aquí también se va a hacer. Agiliza procesos de prefabricación, que es muy importante porque ahora no hay mucha facilidad en tiempos, no hay mucho obrero y no hay mucha disponibilidad del obrero. Quieren hacer otras cosas los jóvenes. En la economía, es un sistema constructivo en cubiertas con formas como estructura. O sea, estas formas ya son en sí ecológicas porque no tienen que gastar mucho material para que se sostengan, mientras los elementos planos tienen que hacer todo un trabajo de elementos, o sea, materiales que ayuden a sostenerlos. Es una casa natural, modular y por desarrollo progresivo proyectada para una vivienda saludable, que es muy importante este tema, que nosotros no nos enseñan tampoco en las facultades,
que la arquitectura debe ser saludable, que no debe matar a la gente, darle cáncer, etcétera, sostenible, de bajo impacto, sismoresistencia económica. Aquí la vemos de dónde sale, de la flor de la vida. La flor de la vida es la esencia de nosotros. Hoy llamamos los chakras, aquí están los chakras. La flor de la vida es una geometría muy interesante que permite ver por qué los hexágonos existen en la naturaleza, por qué los pentágonos existen. Entonces de aquí sale un poco el proyecto, que surge también de otra amiga que estaba haciendo su proyecto que se llama La Flor de la Vida, que es Lady, y le agradezco porque esto también fue parte de ese camino. Son modulitos de 12 metros cuadrados. Para el área social son 2 habitaciones con un estudio. Esta es la casita con las proporciones y donde empieza a traspasarse, a traducirse con materiales locales. Estas maderas son de aquí del bosque, tumbé unos eucaliptos que no le hace mucho bien al bosque, levanté las estructuras, no puse nunca la casa abajo para que primero no tenga. Lo único que gasté de cemento fue estos bultos. Gastamos 15 bultos de cemento en este tipo y en la placa de un baño, nada más. El resto todo no tiene cemento. Es tierra de aquí, del mismo lugar, material lugar, caña del lugar y desarrollada con mano de obra local. Manto asfáltico, lamentablemente el petróleo, porque aún no conseguimos los materiales aquí. Talleres, permanentemente talleres, espacios de encuentro, espacios de interacción, espacios de aprendizaje, espacios de sentir, oler, compartir, que son fundamentales, porque eso hace parte del proyecto de un laboratorio y de una casa. Hacer práctica, yo creo que no hay arquitecto, no hay ningún arquitecto que pueda ser arquitecto, si se dice, porque arquitecto, la palabra quiere decir el maestro que más sabe. Y si uno no sabe construir, no sabe arquitectura, con todo mi respeto a todos los teóricos, pero creo que hay una necesidad muy grande que los arquitectos nos volvamos hacedores. Usar una cañita, saberla amarrar, no clavarla para que se raje, usar las maderas, usar todos los materiales que nos ofrece el lugar, cómo hacer las instalaciones, cómo hacer, no nos estamos deteniendo en cosas técnicas, podemos enseñarlo, podemos hacer talleres sobre cada tema, con todo un proceso de comunidad, de diálogo, de conversación entre lo material y lo humano, porque somos eso, somos un proceso de muchas experiencias, y esas cubiertas de homocaña que son tan interesantes ahora dentro de la experiencia que tuvimos en Brasil, que acabo de venir, es que son portantes por su levedad, que se pueden acomodar. Aquí las vemos, en este caso de Casa Tucán, están allí. El proceso de cómo tejerlas es un tejido como nos tejemos los humanos. Poquito a poco yo me acerco a ustedes, ustedes se acercan a mí, vamos haciendo un entramado para poder tener resistencia como sociedad, para especialmente los tiempos que vienen. Esto es por dentro. Sí, se usan los unchos plásticos, hay gente que usa alambre, se usa también cuerdas, se puede usar cueros. Estos son totoras en tejido, las esteras que venden en Fóquere, que ayudan a aislar en la cubierta. Y aquí la vemos la cubierta, una cubierta acogedora, hermosa, con paredes de cal y arena, con pintura de cal y arena, no tiene pintura, tiene solamente el color de la arena, y empieza a darse una calidad, una calidez y otra forma de expresión arquitectónica de la bioconstrucción, de la bioarquitectura. Está levantada el piso para evitar humedades, precisamente eso le da una característica térmica. Todos los palitos son de aquí de madera que cae, que se llama champo, que es realmente un tipo de arrayán. Y aquí la vemos como una forma de una experiencia con trascendencia. Para mí, en mi primer caso, de aquí salió la tierra, pero también mirando al futuro. Mirando ese futuro que a ustedes también les va a tocar vivir, tal vez un poquito más que yo, porque todo lo que es bioarquitectura, permacultura, nuevas comunidades, pensamiento divergente, inteligencia artificial, tecnologías, son la forma como seres nos empezamos a aproximar a cuidar la vida y cultivar el buen vivir, a tener mayor equidad para erradicar la pobreza y el hambre, a canalizar la energía y la capacidad transformadora, a tener una vida sana para todos, desde la pulga, el piojo y todos los seres que viven en el planeta. Una tecnología como recurso transformador, empezar a usar todos estos saberes de la capacidad humana maravillosa para que sean en manos de, que nos sirvan para la intencionalidad de la tecnología, la intencionalidad del conocimiento. A veces nos asusta la inteligencia artificial y hace parte de todo este proceso de cómo el ser humano ha sido capaz de llegar hasta allá para trabajar también la educación consciente. Esto que estamos comenzando a hablar acá es parte de la educación consciente, es otra forma de asumirse como seres en el haceres, ser en el hacer y hacer crecer el ser. Es uno de los lemas de la escuela de vida, porque la escuela de vida es la que yo vivo, la que ustedes viven, y todos cuidamos el planeta, pero porque queremos conservarnos. El SOS no es por el planeta, es por la especie humana y por el buen vivir, por esta forma que todos podemos, cada uno con su ficha, como arquitecto, como ingeniero, como constructor, como limpiabotas, como pensador, como profesor, ir armando un rompecabezas para ver si logramos hacer una transformación, porque el punto de inflexión ya llegó. Y este ser que empezó a erguirse
no vuelva a ser también reptil por su estupidez y por la incapacidad de entender que el mundo tiene que ir hacia otro lado. No es una opción, nos toca. Ustedes en breve, en el 2030, van a estar seguramente enfrentados a unas problemáticas que a mí me preocupan. ¿Cómo podemos ser seres fuertes, no fuertes para guerrear, sino fuertes para aprender a compartir este momento y esta experiencia que se llama vida? Yo estoy en este momento desarrollando este proyecto muy orgánico, es mi nuevo camino, estoy haciéndolo ahora, a partir de ahora, ya estoy en ello, estoy haciendo cimentación, se llama Casa Fungi. Mi propuesta es trabajar con hongos el próximo año, o sea, con micelios. Es una casa que es autoportante, toda es autoportante, así como hizo la aula el profesor allá en México. No me lo he inventado, solamente estoy adaptándome a un conocimiento que viene acumulado como esta casa. Esta casa tiene bóvedas de ladrillo recargado, no pertenecen a nadie. Hace 5.000 años se están haciendo, desde los Nubia, de Nubia, de África, y ha venido desarrollándose. Una casa que cuando entre al corazón, entre al ser, le recuerde de dónde viene, para dónde va, y nos permitan vivir plácidamente sin hacer un exceso de gasto energético. Esta casa posiblemente tendrá un 50% de ahorro energético porque no tiene columnas ni vigas, y en este trimestre que ya viene, estoy en este momento iniciándola, estoy trabajando. El próximo taller los invito, voy a estar haciendo esta transferencia tecnológica de esta casa, trabajando 8, 9 y 10 de diciembre, posiblemente si logro avanzar con todo un tema de tener la cimentación lista y empezar a hacer esta casa con ustedes, con las personas que quieren aprender, con las personas que se quieren acercar, con mi corazón y con el corazón de ustedes, uniéndonos a una nueva vida que es empezar a bioconstruir para mejorar la condición del planeta y de la humanidad. Muchas gracias. Estaremos entonces en conexión para poder conocer preguntas, para conocer otro tipo de inquietudes. La bioarquitectura es una filosofía de vida, una forma de relacionarse con el planeta y una forma de ser mejores seres humanos. Entonces los invito a que nos sumemos, a que todos, como dice Paulo Freire, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Muchas gracias, Lucía Garzón. Espero que haya sido de interés para ustedes y sobre todo de un despertar. Me interesa que todos despertemos porque el planeta nos está gritando muchas cosas y no estamos escuchándolo. Aprendamos a hacer música con nuestro corazón.